revisar la información de los requerimientos de micronutrientes en los pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Esta conferencia es patrocinada por Gadal Enterprise y trataremos de reconocer y de desarrollar tres conceptos importantes. Primero, conocer los micronutrientes que se necesitan según el tipo de cirugía bariátrica, conocer las dosis diarias de estos micronutrientes y la frecuencia de examen laboratorio que todo paciente sometido a cirugía bariátrica debe de tomarse. Ahora bien, algunos datos importantes. Y esta lámina me muestra deficiencia de nutrientes antes de la cirugía bariátrica. No hemos llegado ni siquiera a que alguno de ustedes sea operado, sino que estos son estudios hechos en diferentes partes del mundo donde se evaluó la deficiencia de algún nutriente antes de ser operado. En Alemania, por ejemplo, el 51% de los pacientes sometidos a una cirugía bariátrica tenían por lo menos un micronutriente con déficit. En Baltimore, en los Estados Unidos, se llegó a descubrir que el 40% de los pacientes tenían deficiencia de micronutrientes. En Chile, que es una población más cercana a la nuestra, se determinó que el 34% de los pacientes que iban a ser sometidos a cirugía bariátrica tenían por lo menos déficit de 2 nutrientes. Y en Francia, que tal vez es el estudio más completo, se pudo determinar que el 29% de los pacientes que iban a ser sometidos a cirugía bariátrica tenían por lo menos deficiencia de 2 micronutrientes, un 12% tenía 3 micronutrientes y un 6% de los que iban a ser operados tenía deficiencia de por lo menos 4 micronutrientes. Entonces vean lo importante de que el paciente que vaya a ser sometido a cirugía bariátrica sea suplementado, porque en el mundo, llamemos Alemania, Estados Unidos, Francia o Chile, nos están diciendo, ojo, mi paciente, 1 de cada 3, si tomáramos el dato chileno, va a tener deficiencia de 2 micronutrientes antes de ser sometido. Ahora, ¿qué deficiencia existía antes de ser sometido? Los estudios nos dijeron que ácido fólico, B12, hierro y vitamina D eran algunas de las deficiencias existentes antes de la cirugía. Ahora, en el Journal de Nutrición Clínica del 2017 hicieron un metaanálisis y compararon la deficiencia de micronutrientes antes de la cirugía bariátrica y hicieron un metaanálisis. ¿Qué quiere decir esto? Que tomaron muchos estudios relacionados a la deficiencia de nutrientes antes de la cirugía y trataron de evaluar algunas deficiencias. Por ejemplo, tiamina, que lo veremos más adelante, que es importante. En 2008 ya se reportaba que el 30% de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica tenían deficiencia de tiamina antes de ser operados. En el metaanálisis se determinó que el 6% tenían deficiencia de tiamina. Vamos a alterar el concepto de la secreción de ácido y entonces si yo no me tomo mi hierro voy a tener problemas. Y finalmente vitamina D y calcio, que es un matrimonio por el resto de la vida. No hay vitamina D sin calcio y no hay calcio sin vitamina D. La deficiencia de vitamina D aumenta el riesgo de complicaciones postoperatorias, tales como pobre cicatrización de heridas, inmunidad deficiente. Y si estamos hablando actualmente de COVID, hay estudios que me están determinando que el gran impacto en los adultos mayores es por la deficiencia al sol y por ende tienen deficiencia de vitamina D y su sistema inmunológico no pudo responder adecuadamente, aunque este es otro tema que lo podemos discutir en otro día.
Ahora, ¿qué exámenes tiene que tomarse como mínimo cualquier paciente antes de someterse a cirugía bariátrica? Pues necesitamos glucosa en ayunas, colesterol y triglicéridos, funciones renales, funciones hepáticos, un examen de función renal completa, tiempos de sangramiento INR, mi tipo sanguíneo, un buen perfil de hormonas tiroideas. Y vean lo interesante e indispensable, porque hablamos que antes de la cirugía sabemos que hierro, ácido fólico, B12 y vitamina D son los que tienen que ser explorados, porque es lo que mundialmente nos está diciendo que tienen déficit. Entonces, todo paciente sometido antes a una cirugía bariátrica tiene que tener un estudio de reserva de hierro, sus niveles de B12, sus niveles de ácido fólico y su vitamina D. Esto tendría que tomarse antes de la cirugía. Y por supuesto, pues, folato, homocisteína, tiamina, y considerar todas las vitaminas liposolubles para tener una evaluación completa antes de la cirugía. Ahora, si hemos estado hablando de cirugía y cirugía bariátrica, ¿qué significa el término bariátrico? Es muy importante porque hablamos de bariátrica, pero ¿cuál es su término real? Y barra significa peso, lat significa tratamiento y C pertenece a A. Entonces, por lo tanto, bariátrico se traduce literalmente perteneciente para el tratamiento de peso. Eso es lo que significa una cirugía bariátrica. O sea, es una cirugía que está relacionada directamente con el tratamiento del peso. ¿A quién voy a operar? ¿O a quién puedo sugerir o referir a un equipo de cirujanos bariátricos? Primero, aquel paciente que tiene un índice de masa corporal arriba de 40, sin ninguna condición de comorbilidad. Ahora, si yo tengo de 35 a 40 de índice de masa corporal con uno de los siguientes: hipertensión, diabetes tipo 2, hígado graso no alcohólico, apnea obstructiva del sueño, síndrome de obesidad, hipoventilación, asma o calidad de vida deteriorada, podría, a pesar de tener un índice de 35 a 40, ser referido a un equipo de cirugía bariátrica. Y un índice de 30 a 34.99, siempre y cuando no tengamos un control metabólico adecuado. O sea, este diabético que está al tope con la insulina, ya hicimos absolutamente todo y a pesar de hacer todo no tenemos el control metabólico adecuado, podría ser sometido a una cirugía bariátrica, aunque su índice de masa corporal sea de 30 a 34. Estas serían a grandes rasgos los tres indicaciones más importantes para cirugía bariátrica. Ahora, es muy, muy importante que recordemos el mecanismo de acción de cada tipo de cirugía, porque en base al mecanismo de acción vamos a poder conocer qué micronutrientes vamos a tener déficit. El primero, pues, es un mecanismo netamente restrictivo en el cual se reduce la ingesta de nutrientes. Tenemos mala absorción, en el que la mala absorción de nutrientes contribuye a la pérdida de peso, donde eliminamos cierta área de absorción del intestino delgado y la combinación de los dos. Ahora, esta es una manera esquemática de verlo. Podemos tener una banda gástrica que reduce el tamaño del estómago a manejar una capacidad de 2-3 onzas. Tenemos la manga, donde vean cómo se forma esta manga, pero se está prácticamente dejando sin función a casi el 80 o 90% del estómago. Pero esta parte del estómago es muy, muy importante porque produce ácido clorhídrico y produce factor intrínseco, que veremos que son las causas de la necesidad de suplementar de por vida estos micronutrientes. Tenemos el bypass gástrico, donde vean el tamaño de la bolsita que queda de estómago, parecido a una cucharada.
Hacemos una Y de Roche donde se puede cortar, dependiendo del equipo de cirujanos, 1 metro o 1,50, y luego subimos a Y1 a unirlo a la bolsita pequeña que hicimos de estómago. Y finalmente la biliopancreática, que prácticamente no se hace más por el impacto de la desnutrición que esta podía tener. Ahora, vean y comprendamos qué es lo que sucede. Sea que haga un bypass, sea que haga una manga, agua, alcohol etílico, cobre, yodo, flúor, molibdeno y factor intrínseco se van a ver alterados. B12 es factor intrínseco. Aunque sabemos que la B12 se absorbe en el hilio terminal, y ese pues no se toca, que es la parte distal del intestino delgado, al quitar yo, ya sea por bypass o por la manga, yo no tengo factor intrínseco. Y al no tener factor intrínseco, la deficiencia de B12 va a ser permanente. Quiere decir que todo paciente con cirugía bariátrica tenemos que darle el esquema idóneo para él. Algunos podrán tomar tabletas, otros podrán inyectarse, otros podrán inhalarlas por la nariz. En fin, hay diferentes maneras de utilizar esquemas, pero tenemos que recordar y hacer conciencia a nuestros pacientes que sin importar el tipo de cirugía sometido a nuestros pacientes, factor intrínseco se ve alterado y que ocupo B12. Ahora, cuando yo quito la salida del estómago y el duodeno y el yeyuno, que es el bypass, vean todo lo que dejo de absorber. No voy a absorber calcio, no voy a absorber hierro, fósforo, magnesio, cobre, tiamina, riboflavina, selenio, niacina, biotina, ácido fólico y todas las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Y ustedes lo están viendo marcadito y en este momento dice, bueno, ¿por qué está marcado? Porque definitivamente se absorbe en duodeno. Y probablemente me están pensando, ¿por qué no los suplemento, por lo menos la A, la E y la K? Y la respuesta es que la multivitamina que su paciente debe de tomar debe tener los requerimientos de vitamina A, E y K. Ojo con esto. Ahora, cuando yo hago el bypass, también elimino parte de yeyuno y utilizo el yeyuno como un puente para unirlo al estómago. ¿Quiénes se ven alterados? Tiamina, riboflavina, niacina, biotina, folato, piridoxina, vitamina C. Vuelvo a tener las vitaminas A, D y K. Tengo zinc y tengo hierro. Entonces, vean, el bypass, al eliminar duodeno y utilizar yeyuno para otra función, tengo problemas con las vitaminas liposolubles, A, D, E, K, tengo problemas con calcio, tengo problemas con hierro. Ahora, aunque, por ejemplo, yo puedo decir, calcio lo absorbo en el duodeno o en yeyuno y no en el estómago, ¿qué sucede cuando yo hago la manga? Lo que sucede es que reduje el tamaño del estómago, pero aumento la velocidad de salida de los nutrientes del estómago hacia el duodeno. Entonces, lo que estoy haciendo, aunque sea una manga, es estimulando el paso rápido y evitando la absorción rápida en duodeno y yeyuno. Entonces, aunque su mecanismo no es porque yo lo quité, sí es importante porque estoy por el procedimiento causando una rápida paso y disminuyendo el tiempo de absorción. Vean esta gráfica. Si yo quito esta parte del estómago, que es la manga, se elimina el factor intrínseco. Pero al quitarlo, el alimento pasa rápidamente por duodeno y yeyuno y voy a alterar hierro, calcio, selenio, magnesio, zinc y cobre
voy a alterar tiamina, riboflavina, vitamina C y piridoxina y se ven alterados. Entonces es bien importante comprender eso. Ahora, si yo ya lo operé, como responsable de la parte nutricional del paciente, llamémosles licenciado en nutrición, llamemos médico nutriólogo, o si el cirujano fue el que se va a quedar manejando la parte nutricional, tenemos que generar una manera esquemática de evaluar los posibles déficits. Tengo que pensar en vitaminas liposolubles, y si yo pienso en vitaminas liposolubles, tengo que pensar en vitamina A, D, E y K. Vitaminas hidrosolubles, tengo que pensar en vitamina C y las vitaminas del complejo B, tiamina, B12, ácido fólico, y tengo que pensar en micronutrientes que puede ser calcio y hierro. Entonces, si yo me ordeno a la hora de evaluar nutricionalmente a mi paciente de esta manera, no voy a dejar con déficit, porque realmente el paciente sometido a una cirugía bariátrica es un cambio de vida, tiene que aprender a comer, tiene que aprender a hacer ejercicio, pero tiene que tomarse sus suplementos todos los días de su vida. Hasta el último día que el Señor les dé, tendrán que tomarse los micronutrientes. Entonces, si ellos no toman esa conciencia, van a tener osteoporosis probablemente, aunque pesen 200 libras, porque la vitamina D no se va a absorber, el calcio no se va a absorber y van a terminar con fracturas, aunque vengan de 400 libras, terminen en 200 libras, van a terminar con una osteoporosis. ¿Qué es lo que sucedió? Que probablemente a los 10 años ya no van a estar viendo ustedes al cirujano que lo operó, no van a estar viendo al médico o a la licenciada en nutrición que les hace el soporte, pero sí van a terminar con la osteoporosis o sí van a tener algún tipo de anemia. Entonces, por favor, tienen que tomar conciencia, y yo sé que tenemos algunos pacientes operados de cirugía bariátrica que en este momento en el webinar, que tienen que tomar conciencia que esto es de por vida. Ahora vean cómo vitaminas liposolubles A, D y K, vean cómo progresa la posible deficiencia de vitamina A, 52%, 58, 70. La vitamina D, 57, 55 y la K, pero vean la vitamina A cómo se marcó. Entonces vean la importancia de tener un suplemento multivitamínico excelente, porque usualmente la A, la E y la K no se suplementan en monodosis, tiene que ir en la multivitamina. Entonces ustedes tienen, o nosotros tenemos, realmente nosotros los que hacemos soporte nutricional, tener la seguridad que la multivitamina que decida nuestro paciente tomar tenga el 100% de los requerimientos para nuestros pacientes de cirugía bariátrica. Esa es nuestra responsabilidad. No solo podemos decir, se va a tomar una multivitamina y tómense esta, y creer que con eso estamos proveyendo lo que necesita. Es nuestra responsabilidad casi sugerir la marca para que podamos no tener deficiencias. Ahora, si la anterior era el déficit por vitaminas liposolubles, que es la A, la D, pero la D sí se va a suplementar en manera aislada. La E y la K son las, y es bien fácil de recordar, es ADEC. Para recordarnos, si ustedes recuerdan la palabra ADEC, van a recordar las 4 vitaminas liposolubles. Y ya revisamos el déficit. Ahora vean las hidrosolubles, que tienden a ser las vitaminas del complejo B y vitamina C, por ejemplo. Vean qué es lo que sucede. Esto es a un año de déficit. Tengo el ácido fólico, que tenía un déficit del 4% antes de la cirugía, se presenta en un 22% después de una manga y un 12% el bypass. Y ustedes me dicen, bueno, si
a ambos les quitamos el estómago, 3/4 de estómago. ¿Por qué estamos viendo menos déficit en el bypass? Como el bypass tiene la conciencia de que me quitaron 3/4 de estómago y 1,5 metros de intestino, él o ella tiene la conciencia de inyectarse el complejo B. Pero lo que me resulta con la manga es que como mi intestino está íntegro, no tengo la conciencia de inyectarme, sea mensual, trimestral o semestral, dependiendo del esquema de su equipo de soporte, el complejo B. Entonces, ojo, es bien importante porque pensamos que solo el que se somete al bypass va a tener déficit. Vean, en este estudio del 2017, 22%, es casi 1 de cada 4 pacientes va a tener deficiencia de ácido fólico, siendo una manga, y no le damos mayor importancia a eso. Tiamina, que es la vitamina D1, no lo exploraron mucho, pero sí encontraron del 12 al 18% en el bypass. Ojo, una vez más, su multivitamina debe de tener tiamina. B12, vean lo impactante. 10 en la manga, 58% algunas veces en el bypass. Entonces, tienen que tener esa conciencia. Hasta un 50%. Hierro, 42%. Zinc, 37%. Usualmente, zinc se va a dar. Si su multivitamina es buena, no tenemos por qué dar zinc. Ahora, dependiendo del país en que nos encontremos, vamos a encontrar que algunas multivitaminas traen hierro o no hierro. El hierro tiene que dar un poco de estreñimiento, entonces usualmente las multivitaminas van a traer o no traen o traen una cantidad bien pequeña. Entonces tenemos que explorar eso. Ahora, requerimientos. Vitamina E. Usualmente los requerimientos normales para un ser humano son 500 microgramos, de vitamina D 800 unidades, vitamina E 10 microgramos, vitamina K de 90 a 120 microgramos, tiamina 1.2, ácido fólico 400 microgramos, biotina 30 miligramos, vitamina B12. Y en este no son tanto sus requerimientos diarios normales, sino que lo he puesto en función de la alternativa que el paciente opte para suplementar su B12. A pesar de que yo tenga una bypass o tenga una manga, realmente el cuerpo es capaz de absorber 1% de la B12 en el restante intestino que me quedó. Entonces, si yo tomara 350 microgramos vía oral, podría suplementarlo. La manera más fácil es inyectarme los 1,000 microgramos intramuscular un mes. Podría inyectarme 3,000 e inyectarme cada 3 meses dependiendo del esquema de su equipo de cirugía bariátrica. Selenio 55, zinc de 8 a 11. Ahora, zinc usualmente lo ingerimos en las proteínas, pero lo que me resulta es que difícilmente vamos a tener una ingesta de zinc adecuada, porque mi ingesta de proteínas usualmente no es la mejor por la misma cirugía. Vean, hierro, mis requerimientos van de 40 a 65 de hierro elemental día. Calcio, 1,200 a 1,500. Estamos hablando que dependiendo de la tableta que tomemos, podríamos estar hablando de 2 tabletas de calcio diarias. Ahora, y voy a regresar un segundo, la vitamina D.
Requerimientos normales, 800 unidades. Pero si soy operado de cirugía bariátrica, 3.000 unidades. Y ese matrimonio, vitamina D y calcio, es para toda la vida. Ahora, ¿qué va a pasar si yo no me suplemento de manera adecuada? Voy a tener caída de pelo, voy a tener uñas frágiles, voy a tener alteraciones de mi sistema nervioso. Entonces, necesito estar seguro que debemos de tener un seguimiento de exámenes de laboratorio periódicos a los 3 meses de ser operado, a los 6 meses de ser operado, al año de ser operado y luego cada año, porque los déficits pueden aparecer. Ahora, tiamina. Tiamina no lo damos en fármaco separado, tiene que ir en su multivitamina, pero vean qué es lo que puede parecer: reflejos tendinosos enérgicos, neuropatía periférica o polineuritis, debilidad muscular, dolor superior en las partes bajas o inferiores del cuerpo, hasta convulsión. Ahora, los diabéticos saben que esa neuropatía, que es ardor o sensación quemante en las plantas de los pies, es incómodo. Entonces, ¿qué sucede? Y eso es una neuropatía, es una sensación anormal en plantas de los pies o en las palmas de las manos. Pero si nunca lo he tenido y después de la cirugía los empiezo a sentir, puede ser deficiencia de tiamina. Tenemos que pensar en tiamina. ¿Qué más puede presentar? Existe algo que se llama very húmedo, que es una insuficiencia cardíaca de alto gasto. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente el corazón creció por la deficiencia de tiamina, no tiene la capacidad de contraerse y retiene líquido tanto en el corazón como en el pulmón. Eso es lo que quiere decir una insuficiencia cardíaca de alto gasto. Pero al final la deficiencia de tiamina debilitó el corazón, y el corazón, como lo dice muy bien aquí, ventrículo derecho es el que tiende a crecer y a retener líquido. Deficiencia de tiamina. Entonces tenemos que pensar en tiamina. Si no lo detectamos, pueden haber alteraciones oculares y alteraciones de la memoria, y ya vemos un paciente donde ya no solo es el ardorcito o el cansancio, sino que ya empieza a presentar deterioros de la conciencia, hablan incoherencia, pueden llegar hasta convulsión, deficiencia de tiamina. Ahora, cuando veo esto en este paciente que después de operarse vomita, ese vómito que se presenta muy poco, pero puede llegar a presentarse después de la cirugía. Si yo tengo a alguien que me continuó vomitando con ingresos frecuentes por vómitos, tengo que pensar en tiamina. Es bien fácil, ya vamos a ver cómo se suplementa la tiamina. Se inyecta 100 miligramos 2 veces al día, o sea, una ampolla 2 veces al día intramuscular por 3 a 5 días, extremadamente fácil. Pero estos vómitos que no tienen una razón clara de ser, puede ser deficiencia de tiamina. Puede llegar hasta psicosis y alucinaciones por la deficiencia de tiamina. Ahora, la cianocobalamina o B12 deficiencia. Ahora, usualmente lo que vemos es la anemia perniciosa por la ausencia del factor intrínseco, que ya vimos que los dos tipos de cirugía nos van a causar la deficiencia del factor intrínseco. ¿Qué vamos a presentar? Inflamación de la lengua, fatiga, cansancio, puedo presentar diarrea, que es lo que usualmente vemos, pero también puedo tener alteraciones de los reflejos, y vuelvo a tener la posibilidad de neuropatías, mareos, vértigos. Entonces, no solo es, ok, la B12 va a evitar que tenga anemia. Sí, va a evitar que tenga anemia, pero la B12 es indispensable para que nuestro sistema nervioso central funcione. No solo es, no quiero tener anemia. Mi sistema neurológico necesita B12. Puede haber dolor de pecho, vuelvo a tener insuficiencia congestiva, estado mental alterado,
irritabilidad, olvido, demencia o hasta franca psicosis por deficiencia de B12. Entonces vean que cuando su médico o su nutricionista o su nutriólogo le dice al paciente debe de inyectarse la B12, es que debe de hacerlo el resto de su vida. Hay que buscar la manera más cómoda para ustedes como pacientes, pero como pacientes debo de comprender que mi estado de ánimo puede ser deficiencia de B12, aunque no se presente como anemia. Ácido fólico deficiente, cambios en la pigmentación, oxidación de la piel, uñas, mucosa oral, muy parecido a las manifestaciones clínicas de palidez de la mucosa oral. Hierro, fatiga, disminución del rendimiento laboral, dificultades de aprendizaje, anemia microcítica, que sigue una anemia y que el hemograma me dice que es un poco diferente a la deficiencia de B12 o ácido fólico. Altera el sistema inmune. Cuando yo tengo cualquier proceso infeccioso, llamémosle gripe, llamémosle COVID, llamémosle una infección de vías urinarias, yo voy a tener un secuestro de hierro y voy a tener una anemia transitoria por este secuestro del proceso inflamatorio. Ojo, que si yo tengo 11 de hemoglobina y tengo un proceso infeccioso, voy a tener secuestro de hierro y ya mi hemoglobina no va a ser 11, sino que 10 y me voy a sentir cansado. Entonces es bien importante esa parte. ¿Qué es lo que voy a tener? Inflamación de la lengua, uñas de cuchara, lesiones uñas verticales, mi corazón va a latir un poco más rápido, puedo tener palpitaciones. Calcio, y calcio es el matrimonio para toda la vida con la vitamina D. ¿Qué puedo tener con calcio? Calambres en las piernas, hipocalcemia, hiperexcitabilidad muscular, debilidad muscular y osteoporosis. Y antes de la presencia o no de osteoporosis, uno está acostumbrado que la señora mayor, delgadita, de 80 libras, puede tener osteoporosis y a ella le dejamos la densitometría ósea. No pensamos que alguien que tenía 400 libras, hombre o mujer, puede haber osteoporosis en hombres de cirugía bariátrica. Perdí 200 libras, tengo 200 libras ahora, nadie va a pensar en la osteoporosis, pero todo paciente sometido a cirugía bariátrica debe de tener un estudio adecuado de niveles de vitamina D, hormona paratiroidea y periódicamente su densitometría ósea. Debo de tener calcio y vitamina D a la par. Si yo tuviera deficiencia de vitamina D, pues voy a tener bajos niveles de calcio, podría llegar a tener tetania, hormigueo, calambres y raquitismo, pues en la deficiencia de vitamina D. Ahora, vitamina D puedo suplementarla igual que calcio. Muchas veces el endocrinólogo del equipo de soporte lo que hace es medir niveles de calcio en sangre y suplementa vitamina D y maneja hormona paratiroidea y no suplementa vitamina D. Pero ya vamos a ver dentro de unos minutos las recomendaciones y la mayoría de guías internacionales nos sugieren suplementar con vitamina D. Ahora, vitamina A, si yo tuviera deficiencia y ya vimos que todas las vitaminas liposolubles se absorban en el duodeno, el yeyuno, es decir, A, D, E y K, al hacer el bypass, yo voy a tener deficiencia de estas. Entonces, y estas usualmente no las suplementamos de manera independiente, pero eso obliga a que la calidad de la vitamina que tome, sea oral o líquida, sea excelente para no tener deficiencia, porque si llegara a tener deficiencia de vitamina A, puedo tener ceguera nocturna. Hay algo que se llama manchitas de Vitot, que son unas manchitas que se ven al hacer el fondo de ojo. Puedo tener mala cicatrización y acordémonos que muchas veces estos pacientes con sobrepeso pueden tener venas varicosas, pies diabéticos y la mala cicatrización puede deberse a la deficiencia de vitamina A.
A y zinc van de la mano, entonces no puedo dar megadosis de uno porque voy a tener deficiencia del otro. Puedo llegar, si la deficiencia de vitamina A fuese muy grande, a tener daño en la córnea, una cicatrización o endurecimiento de la esclerótica. Entonces, tenemos que tener cuidado con la deficiencia de vitamina A. Ahora, vean cómo hemos tratado de llevarlo. De decir, ok, antes de que se operen, pueden tener deficiencia de ácido fólico, B12, hierro, calcio, vitamina D. Los he llevado a la deficiencia, a comprender la deficiencia de los micronutrientes en base al tipo de cirugía. Hablamos un poquito de los requerimientos normales, pero vean qué sucede ahora. Ok, yo sé que cualquier ser humano necesita 1.1 miligramos diarios de vitamina B1, pero al ser operado, puedo tener o me deben de suministrar 12 miligramos de vitamina D al día. Y si llegara a tener déficit, y hablábamos que los pacientes con vómitos postquirúrgicos o con vómitos frecuentes pueden tener deficiencia de vitamina B1 o de tiamina, vean que con vómitos que no tienen explicación deben de suplementarse con tiamina de 100 miligramos día. B12, los requerimientos son 2.4, pero mi paciente operado debería de estar tomando de 350 a 500 microgramos día de B12 si fuera tomada. Podría estar inyectándome 1000 microgramos mensuales. Dependiendo del país, existe una presentación sublingual, es decir, una presentación que se absorbe debajo de la lengua. Entonces, debo tener esa conciencia. B12 es importante. Ahora, los requerimientos de ácido fólico son 400 microgramos día y la vitamina que yo vaya a elegir, y usualmente es la multivitamina, yo no debo de suplementar con ácido fólico de rutina, sino que su multivitamina, tableta o líquida, debe de tener de 400 a 800 microgramos por su presentación. Con la única salvedad que yo podría decir, mujer en edad fértil con posibilidad de embarazo, entonces podría suplementar con ácido fólico, pero no es algo que se suplemente de manera aislada. Su multivitamina líquida o oral debe de tener los 800 microgramos. Vitamina A, estamos hablando de 900 a 700 nanogramos día. Podría dar 1000 unidades, pero una vez más, su vitamina A va en su multivitamina, vitamina E y K. Aquí viene tal vez lo más importante o de lo más importante que tenemos que comprender este día. No hay calcio sin vitamina D y no hay vitamina D si no hay calcio. Vean los requerimientos según estas guías. 600 unidades internacionales son los requerimientos diarios, pero el paciente sometido a cirugía necesita 3000 unidades internacionales de vitamina D. Ahora, si su equipo opta por no suplementarlo, tiene que medir niveles de vitamina D en sangre y son 30 nanogramos por mililitro. Ojo, que si yo no tengo, al tener poco calcio, la hormona paratiroidea, que es la que se encarga de ayudar a la absorción del calcio, es la que se va a alterar. Entonces, tenemos que tener ese control.
Ahora, calcio, 1200 miligramos. Usualmente lo que uno intenta es dar 2 tomas de 600 usualmente las tabletas de calcio vienen de 600 o 800 miligramos. Entonces uno puede dar 2 de calcio, 600 y 600 porque es un problema. Ahora, vean hierro, los requerimientos normales para una mujer, para un hombre andan en 8 miligramos día. Para las mujeres puede andar de 8 a 18, pero vamos a suplementar con hierro de 45 a 60. Ese es importante. Ahora, porque ya vimos que yo necesito hierro y se fue en el duodeno y se fue en el yeyuno. Entonces yo tengo que suplementar con hierro. Zinc es importante porque es importantísimo para nuestro sistema inmunológico. El zinc se absorbe en el yeyuno de 8 a 11 miligramos día. Una vez más, el zinc puede ir en su multivitamina porque yo comprendo la polifarmacia del paciente. El paciente está tomando 4 o 5 tabletas que suplementan micronutrientes y algunas veces se vuelve molesto. ¿Qué terminan haciendo? Tomando meprazole o ranitidina para evitar la gastritis medicamentosa, pero yo ocupo ácido clorhídrico para absorber hierro y si no tengo ácido clorhídrico no absorbo hierro. Entonces es un círculo vicioso. Tomo tantas tabletas, me molesta mi estómago, tomo un inhibidor de bomba para que no me moleste y no me arda el estómago, pero el resultado es evito la secreción de ácido clorhídrico y no voy a absorber hierro. Ahora, este es un grupo italiano, un grupo israelita, y se los traigo porque las recomendaciones tienden a ser sencillas. Este ya es qué medicamentos voy a tomar, qué micronutrientes voy a tomar. Y ellos plantean, fácil, 2 tabletas de multivitaminas o la versión líquida si llegara a ser, pero vean lo que dice. Debe traer hierro, ácido fólico, zinc, cobre, selenio, tiamina. Y habla de 200% de las recomendaciones diarias. Entonces, su multivitamina, si yo no quiero tomar ácido fólico y no quiero tomar zinc, deben de venir el 100% en la multivitamina que vaya a tomar. Y ellos hablan, o la verdad no son ellos, mundialmente se dice que hay que tomarse 2 tabletas diarias. Calcio, 600 miligramos a 1200, que son 2 tabletas. Pero vean, vitamina D, 3000 unidades. Hierro, de 45 a 60 miligramos, pero los israelitas dicen que se encuentra en sus multivitaminas. Ahora, necesitamos tener la seguridad de que su multivitamina traiga esa cantidad de hierro, pero muchas veces, como el hierro da estreñimiento, usualmente la fórmula química de la multivitamina no va a traer hierro o lo va a traer 6 miligramos, por ejemplo. Pero si yo tomo una multivitamina que trae 6 miligramos de hierro y yo sé que necesito de 45 a 60, me veo obligado a tomar hierro. Ahora, necesito, y vean los esquemas que recomiendan los israelitas, de 250 a 300 microgramos día o 1000 microgramos semana sublingual. Ellos tienen en Israel una presentación sublingual. Recomiendan como alternativa 1000 microgramos mensuales, 3000 cada 6 meses. Entonces, cada uno de ustedes va a tener la mejor manera de aproximarse a sus pacientes. Pero sé que tengo que dar multivitaminas, sé que tengo que dar calcio, sé que tengo que dar vitamina D. Es una posibilidad dar alguna presentación que tenga calcio y vitamina D. Sí, pero lo que usualmente sucede es que si llego a necesitar los 1200 miligramos,
puedo estar dando más vitamina D de lo que necesitara. Entonces, pero existe la presentación calcio-vitamina D en una sola tableta. Tengo que dar hierro y tengo que inyectarme vitamina B12. 1, 2, 3 medicamentos orales, sea tabletas o líquidos si fuera una multivitamina líquida, y mi B12 inyectada. ¿Qué más recomiendan los israelitas? Tiamina, que va en su multivitamina, ácido fólico, que va en su multivitamina, y las liposolubles A, K y E, que van en sus multivitaminas. Entonces estamos hablando que si prescribimos la multivitamina adecuada, estaríamos dando 2 multivitaminas tabletas o 2 cucharadas si fuera una vitamina líquida, su calcio con vitamina D, su hierro y su B12. Estamos hablando que estaríamos tomando 2 tabletas, 2 multivitaminas, una calcio con vitamina D, su hierro, que estaríamos hablando de 3 tabletas, e inyectándose ya sea mensualmente o trimestralmente la B12 para evitar tomarme la tableta diaria y que no tener la gastritis medicamentosa. Tiamina, ácido fólico y vitaminas liposolubles, pues va en su presentación. Zinc. Ahora, zinc es muy importante para el sistema inmunológico, es muy importante para la cicatrización, pero como los requerimientos no son tan altos, podríamos estar dando los 15 miligramos e ir en su presentación normal. Ahora, zinc, cobre es bien importante, entonces debe de ir el cobre en su multivitamina, porque si no, yo voy a desplazar con mucho zinc el cobre, y el cobre es importante. Vitamina C, el sistema inmunológico es importante, pero si yo doy el 100% de los requerimientos en mi multivitamina, no necesito vitamina C, y usualmente es la que es 500 miligramos, me causa muchas veces acidez o diarrea. Entonces la vitamina C, si va en su multivitamina y tiene los requerimientos, podríamos no tener que darla. Ahora, ya para ir terminando, tratemos de hacer un resumen. ¿Qué dijimos? Manga gástrica, una alternativa terapéutica, disminuye la capacidad de almacenar volumen, estimula el vaciamiento rápido del duodeno y ayuno, va a disminuir por el tipo de cirugía o va a no tener ácido clorhídrico. Entonces, eso es lo que sucede a grandes rasgos con su manga gástrica. Al recordar esto, ustedes van a poder hacer la suplementación nutricional adecuada. El bypass tiene el doble mecanismo. El anterior más la disminución de la absorción porque no existe duodeno y ayuno. Eso es bien importante recordar. Ahora, si yo tengo una manga gástrica o un bypass, puedo tener deficiencia de hierro. ¿Qué quiere decir? Para los pacientes en este momento escuchando, hierro es de por vida. Y para los que hacemos soporte nutricional, ambos tipos de cirugía nos obligan a suplementar hierro. Vitamina B12, ambos tipos de cirugía nos van a dar problemas. Vitamina D y calcio podría pensarse que es un problema que lo vamos a ver con más frecuencia en el bypass. Entonces, hierro en ambas cirugías, B12 en ambas cirugías, vitamina D y calcio, bypass gástrico. Bien importante. Ahora, al hablar de hierro y suplementar hierro, tengo que pensar que por ambas cirugías la secreción de ácido clorhídrico se vio disminuida, y que yo necesito ácido clorhídrico para la adecuada absorción de hierro. Eso es bien importante. Ahora, el hierro
nunca se toma con leche, porque el calcio va a evitar la absorción adecuada del hierro. A la hora de tomarme mi hierro, no voy a tomar ranitidina u omeprazole para evitar la gastritis, porque yo necesito el ácido clorhídrico para la absorción del hierro. Eso es importante. Muchas veces el paciente no nos dice que está tomando ranitidina o omeprazole, o se lo consultó a alguien, pero nosotros no sabemos. Y el paciente no lo sabe. El paciente no debe de tomar el hierro simultáneamente con ranitidina o omeprazole. Algunos alimentos como las semillas o la fibra, que son fitatos, bloquean la absorción del hierro. Los polifenoles, que son las frutas rojas, como podría ser rosa de Jamaica, o podría ser jugos de cranberry, por ejemplo, que uno dice la vitamina C es importante y va a absorber, va a facilitar la absorción del hierro. Es cierto, pero todas las frutas rojas son ricas. El paciente sometido a cirugía bariátrica tendrá que tomarse de por vida sus multivitaminas, su calcio con vitamina D, a recordarse que las liposolubles más el ácido fólico tiene que ir en la multivitamina, e inyectarse vitamina B12. Creo que esta es la última. Y muchas gracias a ustedes por su presencia, y listo para cualquier pregunta que estimen a bien hacerme. Muchas gracias, doctor Novoa. Vamos a dar inicio al periodo de preguntas y de hecho ya tenemos unas. La primera es cómo suplir la ingesta de zinc adecuada si la ingesta de proteínas no es la mejor por la cirugía. Ok, debido a la restricción de el volumen del estómago, porque pues si me hicieron ya sea bypass o manga, su capacidad de absorción es muy mínima, y la cantidad de proteínas que van a comer, sea carne, pollo, pescado, es un problema. Hay que suplementarlo. El zinc hay que suplementarlo. Ahora, no se recomienda de rutina darlo, sino que lo que se recomienda es que su multivitamina traiga los requerimientos de zinc. Porque si se fijan, si yo tomo 2 multivitaminas de por vida, si tomo hierro, que me va a molestar. Si tomo calcio y vitamina D, y la tableta de calcio es una tableta extremadamente grande, agregar zinc o ácido fólico son más tabletas, más gastritis. El resultado final es que el paciente se automedica con omeprazole o ranitidina o cualquier inhibidor de bomba. Bloqueo la secreción de ácido clorhídrico del poquito estómago que tengo, y por ende, aunque me tome grandes cantidades de hierro, voy a tener anemia. Y por eso es que muchas veces terminan con la anemia, y el equipo de cirugía bariátrica los manda al hematólogo, y el hematólogo termina poniendo hierro intramuscular o endovenoso, porque tienen la deficiencia de hierro, porque no hay ácido clorhídrico. Yo diría que, en respuesta concreta, zinc va en una calidad, en una multivitamina de calidad supervisada. Uno usualmente no recomienda una marca, pero debe de tener la seguridad de que tenga el requerimiento 100% de zinc, y acuérdense que tenemos doble dosis. Ok, tenemos otra pregunta. Nos saludan desde El Salvador, Diana Hernández, y consulta si aquí en el país existe un multivitamínico que supla la deficiencia de micronutrientes. Ahora, una multivitamina solo para cirugía bariátrica no tenemos en el país, si esa es la pregunta concreta. O sea, no existe que yo pueda recomendar X marca o X nombre de producto para cirugía bariátrica. Eso no existe. Lo que tenemos que hacer los que hacemos soporte nutricional es tomarnos un poquito de tiempo y asegurarnos que mi multivitamina tiene el 100% de los requerimientos, y esa sería la respuesta. Es más nuestro trabajo de tomar el vademecum del producto y
contra requerimientos, ver si cubre o no los requerimientos. Ok, también consultan qué multivitaminas se puede encontrar que conlleve zinc, cobre y vitamina C. Fíjate que para dar yo la conferencia, revisé varios productos en el mercado. Revisé el de ustedes, que es la versión líquida, el DBT, y revisé algunas versiones de tabletas. Casi todos cubren los requerimientos diarios, tomando en cuenta que tengo que tomar doble dosis. El que tiene un problema más que zinc, más de ácido fólico, más de vitamina C, es el hierro. El hierro, algunas lo traen, el hierro de estreñimiento. Ese es el verdadero problema del hierro. El hierro de estreñimiento y es el que causa los problemas gastrointestinales. Entonces, la mayoría de multivitaminas, por no decir todas, no traen unos requerimientos de 6 miligramos de hierro, que no llega a los requerimientos de 45 a 60 que recomiendan para el paciente con cirugía bariátrica. Entonces, el hierro tengo que tomarlo. Yo no me preocuparía ni de ácido fólico ni de vitamina C si tomo una buena multivitamina, sea la de ustedes como el DBT o fuera a tomar de las marcas reconocidas. Ahora, como lo que no quiero es tener el déficit de micronutrientes, porque ya vieron que B12, ácido fólico, tiamina, vitamina A son importantes para el sistema inmunológico, vitamina C, zinc son importantes. Entonces, yo invertiría mi dinero en una buena multivitamina para que no me dé problemas. Y si tengo algún problema por la polifarmacia, pues buscaría una vitamina líquida. Pero nuestra respuesta es busquemos la multivitamina contra Vademecum que tenga el 100% o más. Algunos traen 200%, algunos traen 1000%, pero debe de cubrir los requerimientos y comprender que es 2 veces la que voy a tomar, no es una multivitamina. Y yo creo que ese es el problema de, o sea, la cirugía bariátrica es una parte del tratamiento. Debo de aprender a comer, debo aprender a hacer ejercicio y debo de tomarme las multivitaminas y los suplementos y los micronutrientes si decidí operarme. Si yo me operé, la operación no es la solución aislada. La solución completa es ejercicio. No hemos hablado de muchas cosas. Les hablé un poquito de 60 a 80 gramos de proteínas día y de 1.5 gramos por kilogramo de peso. Pero el problema del paciente obeso, que aunque haya perdido 200 libras, va a tener sarcopenia. Va a haber perdido una cantidad de músculo increíble. Y la calidad de proteína que ingiera este paciente el resto de su vida va a ser la diferencia entre estar delgado y tener una buena calidad de vida o estar delgado y estar cansado. Entonces, es un todo. Buena alimentación, mucho ejercicio y multivitamínicos de calidad. Ok, doctor Novoa, con esto finalizamos la etapa de preguntas. Ok, ha sido un gusto estar con ustedes